Bienvenidos al podcast de VitaeRec. Yo soy Sonia Blanco. Y yo soy Pablo García. Y hoy te vamos a hablar sobre el entrenamiento en alta intensidad. ¿Realmente estás entrenando en alta intensidad? Para ello tenemos aquí a Pablo García, que es experto en entrenamiento en ciclismo. Hace 15 días, Pablo, nos estuviste hablando del entrenamiento en zona 2 y nos explicaste, si mal no recuerdo, que lo ideal actualmente es entrenar con un entrenamiento polarizado. Pues hoy vamos a hablar de esa otra parte del entrenamiento polarizado, el entrenamiento en alta intensidad. Pero la primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿qué es exactamente el entrenamiento en alta intensidad? Bueno, pues enlazándolo desde lo que hablábamos el otro día del entrenamiento en zona 2, si nos vamos y cuando hablemos de zonas hoy vuelvo a hablar y vuelvo a dejar claro que vamos a hablar de las zonas de entrenamiento por potencia indicadas por Andrew Coogan, las 6 zonas de entrenamiento en potencia. Hay alguna bibliografía que nos mete 7 zonas o divide algunas zonas en 2 y demás, pero bueno, vamos a hablar del clásico de 6 zonas de entrenamiento por potencia. El otro día hablábamos de la zona 2 y también de la zona 1, que también hay que tenerla en cuenta en estos modelos de entrenamiento polarizado, y hoy vamos a hablar de la zona 4 para arriba. Nos dejamos en el medio la que no tocamos, que luego es en la que se está mucho durante las carreras y demás, que es la zona 3. O no la tocamos o la tocamos menos, tiene menos importancia en estos modelos de entrenamiento que más se utilizan actualmente. Entonces, bueno, la alta intensidad se considera esas zonas de entrenamiento que están de la 4 para arriba. Vale, y para calcular esta zona 4, ¿utilizamos la frecuencia cardíaca o utilizamos el potenciómetro? Porque hablábamos de que en zona 2 lo ideal era potenciómetro, pero que bueno, tampoco estaba mal en intensidades más bajas buscarla a través de la frecuencia cardíaca. Y ahora cuando hablamos de alta intensidad, ¿qué opinas? Cuanto más intenso es el entrenamiento, menos efectivo es que lo monitoricemos a través de la frecuencia cardíaca. Cuanta más intensidad, más valor cobra la monitorización a través de un potenciómetro, a través de vatios, y menos valor tiene la monitorización a través de la frecuencia cardíaca. Y te preguntarás que ¿por qué? Si toda la vida se han usado los pulsómetros. Pues bueno, porque la potencia cardíaca tiene un retraso. Cuando yo empiezo a realizar actividad física, mis músculos empiezan a demandar oxígeno y mi corazón pues empieza a enviar sangre allí. Pero claro, el corazón no se pone de 70 pulsaciones o 60 o lo que estés en reposo a 150 de golpe. Va subiendo poco a poco. Todo el mundo que está acostumbrado a entrenar con el pulsómetro pues lo habrá visto. Entonces, claro, si yo en alta intensidad quiero meter una serie de calidad, una serie corta, pues muchas veces puede suceder que cuando llevo el 50% de la serie, si la he monitorizado o la he pautado a través de frecuencia cardíaca, a mitad de la serie todavía no he llegado a la frecuencia cardíaca objetivo. Entonces, hay mucho riesgo de que si no tenemos mucha experiencia a la hora de entrenar con frecuencia cardíaca, nos sobreentrenemos en la primera parte de la serie y lleguemos quemados a la última parte de la serie, porque por intentar hacer que el pulso suba rápido, estamos generando más potencia de la que realmente se nos está pidiendo en esa serie. Por esa razón, el entrenamiento en alta intensidad casi específicamente se debería de monitorizar a través de vatios. También se puede monitorizar a través del RPE, de la percepción subjetiva del esfuerzo, pero necesitamos sujetos con mucha experiencia en este tipo de monitorización para poder pautar un entrenamiento a través del RPE. El RPE, pues es que yo le diga al ciclista, quiero que hagas una serie de 3 minutos a una intensidad de 8 sobre 10, por ejemplo, o de 7 sobre 10. Y entonces no me haría falta ni el potenciómetro ni la frecuencia cardíaca en ese momento. Estaría bien que el ciclista lo lleve para que después el entrenador pueda analizar los datos, pero no tendría por qué seguir una línea de potencia específica, sino que tendría que ser su percepción subjetiva del esfuerzo. Ahora, si nos queremos ir a los mejores datos, a los datos más objetivos, lo que tenemos que hacer es monitorizar a través de un potenciómetro. Vale, y el potenciómetro, entiendo que la única manera es comprarse un potenciómetro para ponerlo en la bici, ¿no? Yo no voy a invitar a nadie a robar. Entonces, lo mejor es comprar el potenciómetro o pedir a alguien que te lo regale, pero si no adquieres... Bueno, algunos gimnasios tienen potenciómetro a lo mejor en sus bicis y podrían hacer los test ahí y luego... Me estaba olvidando de esa posibilidad.
Entonces sí, podrías ir a una bicicleta estática en un gimnasio o en una bicicleta que tuviera potenciómetro y guiarte a través de ese potenciómetro. Vale. Aunque bueno, no sería a lo mejor la manera ideal, ¿verdad? Hombre, lo ideal es tener un potenciómetro y que ese potenciómetro sea el que tú utilizas en tu bicicleta. A día de hoy, por ejemplo, los rodillos de transmisión directa, todos nos van a indicar la potencia. Hay veces que hay una diferencia entre la potencia que marca mi potenciómetro y la potencia que marca el rodillo. Entonces, bueno, si queremos afinar al 100%, pues lo ideal sería que, por ejemplo, si tengo un potenciómetro de pedal, pues los pedales que uso en mi bicicleta cuando salgo a entrenar al exterior sean los mismos que pongo en la bici estática o los mismos que pongo en la bici que tengo en el rodillo, y luego seguir el entrenamiento por el GPS. Y entonces siempre tendría los mismos datos si queremos afinar al 100%. Una curiosidad, cuando hablamos de entrenar en zona 4, lo que haces para calcular esa zona 4, además del tema del potenciómetro, ¿qué haces? ¿Un test FTP y a partir de ahí determinas cuál es la zona 4 de cada sujeto? Hay varias formas de determinarla. Podemos determinarla por abajo o podemos determinarla por arriba. Podemos indicar al sujeto que haga el entrenamiento a un porcentaje específico de su FTP, que bueno, en estos podcasts no hemos hablado del FTP, pero es el umbral de potencia funcional. La definición clásica del FTP es que es la máxima potencia que puede mantener un sujeto durante una hora continuada. Evidentemente, hacer un test de FTP de una hora es súper fatigante, fastidiarías los siguientes 3 o 4 días de entrenamiento, no tiene demasiado sentido, nadie lo hace. Se hacen test de FTP de 20 minutos y se multiplica por 0,95, por 0,9, depende del sujeto. Lo normal es multiplicarlo por 0,95 y ahí tendrías el FTP. Pero actualmente, y con la dinámica de buscar la mínima fatiga y la máxima efectividad del entrenamiento, estos test de 20 minutos tienden a meterse menos y lo podemos calcular por arriba, que sería a través de la potencia aeróbica máxima, la PAM. Entonces tenemos el FTP y tenemos la PAM. ¿Cómo calculamos la PAM? Pues la PAM es la máxima potencia sostenida que puede mantener un sujeto durante 5 minutos. Entonces después, una vez que tenemos la PAM y que tenemos el FTP, o bueno, solo teniendo la PAM incluso, podemos pautar el entrenamiento a través de un porcentaje específico de la PAM. Y ahí podríamos estar trabajando en diferentes zonas. Lo habitual, lo que más conoce la gente y donde más cómoda se puede sentir la gente, porque es lo más conocido, y entonces ya mucha gente tiene experiencia en este tipo de entrenamiento, es hacerlo a través del FTP. Pero es verdad que últimamente también se están pautando entrenamientos y yo en algunas intensidades lo hago a través de la PAM, a través de la potencia aeróbica máxima. Y luego también depende del sujeto, si es un sujeto más diésel, si es un sujeto más de punch, pues el ciclista tendrá la PAM a un porcentaje de su FTP. Entonces, si yo hago un test de PAM de 5 minutos, que lo puedo meter casi en cualquier entrenamiento, no me va a generar una fatiga demasiado potente, al día siguiente voy a poder entrenar con normalidad, pues con un test de PAM, si lo multiplico por 0,8, por 0,85, depende del ciclista que tengamos entre manos, pues vamos a tener una estimación bastante buena del FTP también. Así que, bueno, tenemos pues todas tenemos esas formas de opciones para calcular esa zona 4 en la que... Zona 4 en general, todas las zonas. Vale, todas las zonas, pero bueno, hoy estamos hablando de alta intensidad, Eso zona es. 4, zona 5, zona 6... Realmente estas zonas de Andy Coogan se calculan en función del FTP. Yo tengo una curiosidad. Cuando abro el Training Peaks para poner la nutrición deportiva y veo ahí las columnas, veo que hay series de todo tipo. Hay columnas más altas, más bajas, hay columnas más anchas, menos anchas, hay columnas de todos los estilos y formas. ¿Qué entrenáis con cada entrenamiento de series diferente? Pues diferentes adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, las series en zona 4, probablemente cuando tú ves ese tipo de columnas van a ser las columnas más anchas que ves, ¿vale? Podemos trabajar series en esa zona 4 de 10 minutos, 12, 15 minutos y bueno, lo importante es ver cuánto tiempo acumulamos en un entrenamiento en ese tipo de series. También es importante cuánto descansamos en cada serie, porque claro, hay columnas más altas y hay columnas más bajas. Entonces, en función de la zona de entrenamiento que yo esté buscando estimular en esa sesión, lo que tenemos que ver es lo larga que es la serie, evidentemente lo intensa que es la serie, que esté dentro de los rangos que marca la zona específica, y cuánto descanso entre series.
Porque si descanso menos de lo estipulado por la bibliografía, pues la siguiente serie ya no voy a hacerla con calidad, no la voy a poder meter en la intensidad necesaria. Y si, por ejemplo, tengo 4 o 5 series durante la sesión, cada vez voy a ir peor. Y si descanso demasiado entre series, lo que puede suceder es que entro tan fresco en cada serie que la intensidad del estímulo no es la necesaria. Por ejemplo, si estoy buscando mejorar la reutilización del lactato, pues probablemente si descanso demasiado no estoy generando esa reutilización del lactato, porque en un descanso muy largo lo estoy limpiando por completo. Claro. Entonces, cada zona tiene su pauta de cuán largas pueden ser las series y cómo tienen que ser los descansos. Y luego, pues claro, hay muchos factores relacionados. Por ejemplo, yo meto las mismas series, la misma, a un sujeto que entrena a nivel del mar y a otro que entrena a 1200 metros de altitud. Pues el tiempo de descanso no va a ser el mismo, porque la capacidad de reutilización y de limpieza o de lavado, digamos, del lactato no es la misma a nivel del mar que a 1200 metros de altitud. Me imagino que entonces eso también afecta a una persona que siempre entrena a nivel del mar y luego tiene que ir a hacer una carrera y la carrera va a ser a cierta altitud. Me imagino que, claro, también debería entrenarlo y adaptarse. Eso es evidente. O sea, luego podríamos haremos otro podcast sobre entrenamiento en altura o adaptación a los entrenamientos en altura. O cómo se entrena cuando estamos en altura y qué tenemos que hacer cuando tenemos una carrera en la que a lo mejor vamos a pasar puertos a 1500, a 1600, a 1800 y vivimos a nivel del mar. Claro, y los puertos que solemos hacer no pasan de 800. Claro, es que eso es básico. Es verdad que hay gente que puede tener o puede sentir una pérdida de rendimiento físico, pero sin irse a grandes altitudes. Es que yo me voy entreno siempre a nivel del mar. Y un día me voy a una carrera en la que a lo mejor tengo un puerto a 1400 o a 1300, que no estoy hablando de nada súper alto, y probablemente todo el tramo de carrera que esté entre los 900, 1000, 1100, 1200, 1300 metros, pues igual estoy perdiendo un 5% de rendimiento con respecto al rendimiento que tengo a nivel del mar. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante, o sea, estábamos hablando de entrenamiento de alta intensidad, nos hemos derivado un poquitín al tema de la altura, porque estábamos hablando de los descansos entre series, que claro, son importantes. Entonces, por dar la fórmula, tampoco vamos aquí a dar fórmulas ahí, pero si yo estoy entrenando en zona 4, más o menos los descansos van a ser, hacemos una fórmula o un número que es a 3-1, es decir, un tercio del tiempo que estaban en la serie va a ser el descanso. O incluso podrían ser a 2-1 también. La mitad del tiempo que estaba en la serie lo voy a utilizar para el descanso. 3-1, 2-1. ¿Y esto siempre es así incluso cuando estás haciendo series de 10 minutos o de medio minuto? Bueno, pero es que hacer series de medio minuto en zona 4 no tiene sentido. No, las harías en zona más alta, pero claro, si me ¿no? voy a zonas más altas, por ejemplo, si me voy a zonas de altísima intensidad, zona 6 o zona 5 muy alta, zona 6, pues los descansos van a cambiar radicalmente. Es que en lugar de ser a 3-1 o a 2-1, pues van a ser a 1-2 o a 1-3. Claro. ¿Vale? Entonces eso es lo importante. Cuanto más intensa es la serie, más corta debe de ser y más largo debe de ser el descanso. Y cuanto menos intensa, siempre hablando de que estamos hablando de zona 4 para arriba, cuanto menos intensa es la serie, pues más larga puede ser la serie y más corto en relación a la longitud de la serie puede ser el descanso. Pues muy interesante, yo creo que este dato que has dado, bueno, me imagino que hay muchos ciclistas que ya lo conocen, pero habrá otros tantos que no, que sean ciclistas aficionados y bueno, pues me parece una cosa que ya te llevas y sacas y bueno, pues puedes entrenar. Podéis preguntar, claro, exactamente. Otra pregunta. ¿En qué momento de la temporada se entrenan estas series? Porque bueno, hablábamos de cuándo hay que entrenar zona 2, con respecto a la alimentación, cuando había que hacer ayuno, teniendo en cuenta cuándo se entrenan las diferentes zonas. Vale, pues ahora, ¿cuándo se entrena la alta intensidad? Me imagino que es fundamental entrenarla en el momento adecuado. Depende de qué zonas. La alta intensidad la vamos a trabajar a lo largo de toda la temporada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Antes de ponernos a entrenar alta intensidad, debemos de tener una base aeróbica adecuada. Si yo trato de entrenar a alta intensidad sin tener una base aeróbica adecuada porque quiero mejorar rápido, pues es como empezar la casa por el tejado. A lo mejor si pones ahí las vigas y tal, pones el tejado, pues bueno, te aguanta más o menos, pero
las primeras lluvias que vengan o el primer viento fuerte que venga te lo va a llevar todo abajo. Entonces, claro, si yo quiero trabajar intensidad, primero tengo que tener una base aeróbica. Los cimientos. Los cimientos. Las cosas hay que ir haciéndolas con calma, hay que entender que si queremos mejorar de verdad, pues tenemos que tener unos buenos cimientos y hay que hacer un buen andamiaje para poder llegar a la alta intensidad con garantías de que vamos a poder cumplir unos entrenamientos con calidad, porque si no, pues no vamos a poder hacer esos entrenamientos con calidad. Al final, si yo no tengo una buena base, me planteo un entrenamiento de series en zona 4, probablemente la primera serie la meta en zona 4, pero las 3 siguientes no, las voy a hacer en zona 3 y al final estoy haciendo la zona 3, que ya dijimos el otro día que no es lo ideal, estar mucho tiempo en zona 3 en nuestros entrenamientos, y no estoy haciendo las series que quería hacer realmente. Claro. Entonces, bueno, el tema de la base es importante. Entonces, a lo largo de una temporada o de todo un año, lo más importante es meter ese 55-60% de entrenamiento en zona 2, meter ese volumen en zona 2 y luego, pues cuando ya vamos a 12 semanas, por ejemplo, de una fecha en la que queremos tener un pico de forma, pues ya empezamos a meter series. Meteremos primero series más largas, más relacionadas con la zona 4, algunas series también en esas semanas, 3-4 meses previos a un evento, pues series que nos ayuden a subir un poco nuestro techo de VO2 max, estamos hablando de zona 5, y con estas series luego poder tener, digamos, un techo sobre el que mejorar, ¿vale? Estas series, cuanto más intensas y más cortas sean, más cerquita del evento las vamos a colocar. Y cuanto más estén, pues eso, en esa relación a la zona 4 y metemos series más largas de zona 4, pues lo vamos a poner un poco más lejos del evento o del pico de forma que estemos buscando, en una planificación así hipotética de unas 16, 12, 16 semanas, ¿vale? Yo creo que aquí en este aspecto sí que hay ciclistas que se lían un poco con esto de que llega el evento, llega el momento que han estado esperando durante muchos meses, ¿no? La gran fecha, y creen que hacer esos entrenamientos tan intensos va a ser malo o contraproducente para su recuperación, y entonces yo me he encontrado con ciclistas que todo lo contrario, como que meten más bien zona 4 cerca de esa fecha porque tienen miedo de meter la zona 6, de meterse demasiada caña. O sea que eso sería un error. Claro, ahora ya nos metemos en el terreno del tapering. Entonces estamos hablando del entrenamiento de alta intensidad, hemos hablado de cosas de altura y ahora hablamos de cosas del tapering, pero bueno, es que al final está todo relacionado. Que hablaremos más adelante, porque hablaremos de tu tapering para Japón, que nos lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el Mundial de Japón, que será en agosto, y nos hablarás de tu tapering. Ahí hablaremos del tapering para Japón y posteriormente para Italia, Varese. para Varese. Es un error, no se puede decir de otra manera, es un error. Si cerca del evento de tu pico de forma te dedicas a meter series largas de zona 4, estás generando fatiga, porque es lo que se busca. Pues cuando yo meto una serie de zona 4 ahí afilando el VT2, yo lo que estoy buscando es mejorar esa capacidad de gluconeogénesis y demás, y eso genera fatiga. Si yo meto series más puramente glucolíticas, con unas pausas de recuperación amplias y unos entrenamientos cortos, probablemente llegues a casa pensando que no has entrenado, prácticamente. Eso es lo que hay que hacer en un periodo de tapering. ¿Por qué? Porque estamos logrando llegar a la carrera, que imagínate que la tengo este domingo, con el sistema neuromuscular muy activo y muy poco fatigado. Claro. Sin embargo, si yo me voy allí a zona 4 o me voy, como ves a veces, a gente que va a reconocer un puerto de 10 kilómetros que tiene que hacer en la carrera y lo va a reconocer 48 horas antes y lo suben en zona 3. Eso es muy, muy, muy habitual, que se hacen el recorrido entero 48 horas antes, el recorrido entero, y claro, eso es una fatiga brutal para el sistema. Bueno, claro, si es una prueba dura, pues sí, si tienes una prueba de 150 kilómetros y 2.500 de acumulado y te la metes entera 48 horas antes, y además, como vas con los coleguillas, pues de repente hay algún pic y tal, pues hombre, es absolutamente desaconsejable hacer Aprovecho eso. para preguntarte también, así porque me ha entrado la curiosidad, ¿y qué opinas de cuando vamos a carreras y hay gente que está calentando haciéndose el primer puerto de la carrera? Los primeros, pues no sé, 20 kilómetros o... Depende cómo lo hagan.
Ajá. Pues O sea así. que no sería una mala estrategia dependiendo de cómo lo hagan. Claro, bueno, Vale, vale. si tú lo haces en zona 1 y zona 2, estás ahí 10, 15 minutos y luego metes unos sprints de 15 segundos, pues sería un buen calentamiento. Vale. Pues eso no hay problema. Otra cosa es que cojan y se suban Sí, a cierta intensidad, Claro, ya alta no. intensidad. No, eso no sería generar fatiga en un calentamiento. De hecho, vamos, el calentamiento ideal es el que genera una muy buena activación del sistema neuromuscular, generando la mínima fatiga posible. Ese es el calentamiento ideal. Ahora que has hablado de la palabra calentamiento, te pregunto una cosa que no tiene nada que ver con el calentamiento, pero que me ha venido a la mente. ¿Y qué pasa cuando tenéis que entrenar esas series de tantísima intensidad y tanto esfuerzo en situaciones extremas de calor o de frío? Pues que no es aconsejable. El cuerpo, para poder hacer las series con calidad, las tiene que hacer en una temperatura suave. Ni mucho calor, ni mucho frío. ¿Y qué debería hacer el ciclista? ¿Hacerlas en gimnasio o no hacerlas? Pues bueno, es una buena solución. Si tú las puedes hacer o en el rodillo en casa porque hace mucho calor o mucho frío, o en un gimnasio, que tenga aire acondicionado o lo que sea, o calefacción, pues las series van a tener una calidad mejor que si las haces en la carretera en esas condiciones. Otra cosa es que a lo mejor nos tengamos que enfrentar a una carrera en ese tipo de condiciones. Claro, Y que fuera entonces una tengamos preparación. que hacer una adaptación a situaciones extremas de calor o a situaciones extremas de frío. Por lo tanto, tendríamos que hacer un podcast sobre adaptaciones al calor. De lo que o tú también sabes mucho, que o siempre entrenamiento estás adaptaciones a condiciones leyendo extremas de artículos frío. sobre el asunto, sí. Sí, hombre, si vas a competir, yo qué sé, imagínate que aquí estamos ahora en Europa en verano, en junio, imagínate que me tengo que ir a competir a Alicante y ahí va a haber 30 grados y yo qué sé, un 80% de humedad, pues tendré que ir adaptado a esas condiciones. Bueno, veremos las condiciones que se te dan en Japón. Veremos qué condiciones En hay agosto. en Japón, que bueno, el año pasado, por ejemplo, en esas fechas, al final, cuando vas a una carrera, pues tienes que estudiar un poco, igual que hay que reconocer el recorrido, pero bueno, lo ideal es no machacarte 48 horas antes, pues si lo puedes hacer en coche mejor, bueno, pues cosas así, o reconoces una hora, a lo mejor el puerto más específico, metiéndote ahí unas series neuromusculares bien pautadas, pues sí, eso sí se puede hacer 48 horas antes, pero no la carrera entera. Pues también tienes que reconocer qué condiciones climatológicas va a haber. Y por ejemplo, para el Mundial de Japón, que es el 30 de agosto, pues yo ya he mirado en las estaciones meteorológicas de la zona donde va a ser el Mundial es el 30 de agosto, pues yo mire en 2025 las 2 últimas semanas de agosto y la primera semana de septiembre qué tiempo hubo. Y bueno, pues yo ya sé que es un tiempo muy matemático, al menos el año pasado así fue, con máximas de entre 22 y 28 grados, siempre 80-90% de humedad, lluvia casi todos los días por la tarde. Pues bueno, yo sé que voy a tener esas condiciones, pues tengo que entrenar para a lo mejor enfrentarme a un día en el que coincide que pueda haber 28 grados y un 80% de humedad en una carrera al más alto nivel, en máster estamos hablando. Entonces, bueno, no podemos obviar esto. Pero si queremos sacar la máxima calidad a una serie, la tenemos que hacer pues, en unas condiciones suaves. Pues, entre 15 y 20 grados, podemos decir, por ejemplo, sin una humedad excesiva que nos permita al sudor evaporarse y de esta manera poder exprimir el máximo a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el inicio del entrenamiento, el ciclista podría hacer esa parte de series en el rodillo y si luego tiene que continuar en zona 2 1 o 2 horas, porque me imagino que también hacéis entrenamientos en los que aparte de series luego podéis continuar, pues sí, podría salir a la calle y así entrenar en situaciones de calor o frío, sí, o lo que se dé, esa zona 2. Sí, eso es algo muy habitual. Por ejemplo, donde vivo yo es una zona donde en invierno hace mucho frío. Cuando digo mucho frío, hablo de 10, 11, 12 bajo cero, nieve, hielo en la carretera, muchos días que a lo mejor hasta la 1 de la tarde o las 2 no se pasa de 0 grados y no solo es que haga mucho frío, sino que es peligroso salir a la carretera. Pues bueno, si quieres hacer un entrenamiento de 3 horas ese día, pues te haces las series en el rodillo y cuando ya se ha subido de 0 grados, pues ya sales y te haces 1 hora y pico más de zona 2 y ya está. Y ya lo haces fuera. Pero es verdad que salir en esas condiciones, aparte de peligroso, pero bueno, vamos a imaginar que no fuera peligroso porque no hubiera hielo en la carretera. Salir a hacer series en esas condiciones en las que tu cuerpo va a sentir congelación, porque claro, tú vas en bicicleta. Entonces estamos hablando de salir a lo mejor a 3 o 4 bajo cero y con un viento, porque generas tú mismo, de 30 o 40 kilómetros por hora. Sí, sí. El cuerpo va a sentir una agresión brutal
y lo que va a pasar es que va a retirar la sangre de las zonas periféricas para mantenerla cerca, para que la sangre no se congele, porque la sangre puede congelarse y luego eso nos podría generar problemas de salud, incluso la muerte. Entonces va a llevar la sangre hacia el centro del cuerpo para que no se enfríe la sangre, y entonces, si no tenemos sangre en la periferia, ¿cómo van a funcionar las piernas? No van. Claro. No van. Entonces la serie no va a salir con calidad en esas condiciones. Y en condiciones de calor, pues tampoco, porque el cuerpo lo que va a hacer es enviar mucha sangre a lo más cerca de la piel posible para enfriar el cuerpo. Nuestra temperatura central va a subir demasiado y vamos a perder rendimiento también. Entonces, claro, no tenemos sangre para enfriar el cuerpo y para llevar nutriente a la musculatura. Por lo tanto, la serie no sale bien. Hablando de estas situaciones fisiológicas que van a hacer que la serie salga mejor o peor, también comentar, como nutricionista deportivo, que estas son las ocasiones en estas series en las que también debemos de hablar de suplementación, que no es el caso de hoy y no vamos a hablar de ello, pero sí que hemos hecho un podcast sobre suplementación y que muchas veces la suplementación parece que solo va para la carrera y en las salidas, bueno, con meter hidratos de carbono y la bebida isotónica ya está, pues no. En las series precisamente es donde vamos a probar qué tal nos va la cafeína o qué tal nos va los nitratos y otro tipo de suplementos que nos van a ayudar a mejorar la calidad de esas series. Si esa serie mejora la calidad, evidentemente mejoras los datos y mejoras a través de ese entrenamiento más que si no lo hubieras tomado, pero además también ves qué tal te sienta y ese es el momento de probarlos. Bueno, Pablo, pues yo creo que con todo lo que nos has contado, a mí por lo menos me parece que tenemos más que suficiente para entender lo que es el entrenamiento en alta intensidad. Voy a ponerme a hacer el resumen, me corriges si me olvido de algo. Hemos hablado de que el entrenamiento polarizado a día de hoy es el entrenamiento que debe de seguir un ciclista si quiere mejorar. El otro día hablamos de zona 2 en otro podcast y hoy nos has hablado del entrenamiento de alta intensidad. Dentro de este entrenamiento de alta intensidad hablamos de las zonas 4, 5, 6, hablábamos de que necesitamos un potenciómetro para saber realmente que estamos trabajando en zonas de alta intensidad y nos explicabas que el entrenamiento de series se va a hacer aproximadamente desde incluso unas 12 semanas antes del evento importante, una vez que tenemos una buena base de zona 2 y a partir de ahí pues haremos diferentes tipos de series teniendo en cuenta que al final de estas 12 semanas, cuando estamos cerca del evento, vamos a intentar no meternos en zona 4 o zona 5 que genere fatiga. Sí, de todo lo que has dicho, todo perfecto, salvo a lo mejor el tiempo ante un evento especial que yo lo alargaría a 16 semanas, 12, 16 semanas. A partir de 16 semanas antes de un evento ya podemos empezar a jugar con diferentes tipos de series. Aquí, bueno, tenemos el tiempo que tenemos, pero claro, actualmente podemos hablar de partir series, de hacer series partidas, series de estas que tú ves, lo que hablabas antes, columnas muy anchas, pues dividirlas. Cuanto menos fatiga busquemos con el entrenamiento y más tiempo de estar en la zona deseada, más cerca estamos de la competición. Y cuanto más larga sea la serie, que más nos va a costar mantenerla, etcétera, pues eso lo vamos a meter en esos 3-4 meses anteriores a la competición. Pero cuando ya nos quedan, por ejemplo, 2 meses, pues ya hay que intentar meter todo con mucha calidad, siempre en la horquilla deseada, cada vez series más cercanas a estímulos más cercanos a glucolíticos o neuromusculares y tener esa activación del sistema nervioso a tope para poder ir luego al evento, a ese pico de forma, con la mínima fatiga y la máxima activación posibles. Habría que añadir, evidentemente, cómo monitorizamos y cómo pautamos el entrenamiento de fuerza, que ya sabéis que es muy importante para los ciclistas. Y claro, va en la misma línea. Cuanto más cerca esté del evento, pues los estímulos tienen que ser lo más neuromusculares posibles o a través de la velocidad de ejecución u otras variables que podemos controlar en el entrenamiento de fuerza y generar la mínima fatiga posible. Y recordad, si tenéis altísimas temperaturas o temperaturas muy bajas, como por ejemplo tenemos aquí en invierno en León, podemos optar por entrenar en rodillo o también podemos optar por coger el coche, ir a ver a nuestros amigos los asturianos, convencer al novio o a la novia de que nos acompañen y que luego ya les invitamos a comer, muy importante, y tenemos ahí también la manera de entrenar series de calidad.
Eso es, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias una semana más por haber estado ahí. Recordaros que cogemos vacaciones, pero no cogemos vacaciones de forma total, porque haremos algún podcast o alguna grabación específica en la que vamos a hablar de ese mundial que tiene Pablo el 30 de agosto, de cómo va a hacer el tapering y bueno, pues alguna cosa más que se nos vaya ocurriendo que os puede interesar y... Los podcasts los retomamos después, a la vuelta de Japón, en otoño. Muchas gracias y hasta la próxima.